dicho antes Elena, la conferencia se titula Aplicación de la nanotecnología a la monitorización de la salud estructural de uniones adhesivas en estructuras de materiales compuestos. Aquí tenéis un... Espera un momento que se ponga la pantalla completa. Aquí tenéis un índice de lo que va a ser la presentación. En primer lugar, pues haré una introducción al tema, hablaré de los materiales compuestos que cada vez están entrando con más fuerza en la industria aeroespacial y luego hablaré de la monitorización de salud estructural aplicando la nanotecnología. En un segundo apartado os comentaré cómo hemos dopado un adhesivo film con nanotubos para conseguir monitorización de salud estructural en uniones adhesivas. Y después, en un tercer apartado, pues os contaré un poco lo que ha sido la secuencia de nuestra investigación. Empezamos con ensayos de probeta, después pasamos a un panel rigidizado, llegando a monitorizar una reparación de material compuesto estructural. Finalmente, pues os contaré unas conclusiones de lo que ha sido el trabajo. Empezando por el primer punto, si os fijáis en esta gráfica, se observa cómo los materiales compuestos a principios de los 80 entran a formar parte de las estructuras de los aviones. Tenéis ahí el Airbus 310 y el Boeing 767, pues con un 5 o 6% de material compuesto, pero a medida que han pasado los años y llegamos ya hasta la actualidad, pues su porcentaje en peso ha aumentado considerablemente, llegando a estar en torno al 50%, frente a otros materiales, otros suelen ser fundamentalmente metálicos, titanio, acero y aluminio y sus aleaciones, en menor porcentaje. En concreto, los dos últimos aviones que os comentaba, el Boeing 787, pues tiene su fuselaje y sus alas están fabricados en laminado de fibra de carbono. En el caso de parte de la cola también se hace con una estructura sándwich de fibra de carbono y se deja el aluminio pues para las zonas de mayor impacto, que son los bordes de ataque de las alas. En el caso de la 350, pues también una parte importante de ese fuselaje, sus alas, la cola se hace en material compuesto de fibra de carbono. Y en este caso, pues también se utiliza material compuesto con fibra de cuarzo para proteger, por ejemplo, el borde de lo que sería la cola. Los materiales compuestos, pues siendo de esta sociedad, pues bueno, lo conocéis, los materiales compuestos tienen una excelente relación resistencia-peso, excelente resistencia a la corrosión y además se pueden fabricar en complejas formas dado los diferentes procesos de fabricación de los que disponemos en la actualidad. Pero si queremos garantizar su integridad estructural, es necesario hacer revisiones periódicas de las mismas. Pueden surgir daño, voy a hablar primero del daño en los materiales, cuáles son los mecanismos por los cuales aparece, pues teniendo en cuenta que siempre, en el caso de los aviones, pues ahí tenéis representados cuáles son las cargas locales típicas que soporta una aeronave. Siempre el fallo de los materiales pues puede aparecer en el caso de que se esté sometidas a cargas superiores a su tensión máxima, pues bien en un aterrizaje forzoso o un daño por impacto. Y también se pueden producir daños en los materiales por debajo de ese nivel máximo de carga, pero aplicando repetidos ciclos de carga y descarga, como se conoce como el fenómeno de fatiga. En estos casos, pues lo que importa es que hay que tener en cuenta que hay una serie de iniciadores de grieta. Por ejemplo, cuando trabajamos sucesos que dan lugar a cargas inferiores a la carga máxima, esos iniciadores de grieta, lo que tenemos que hacer al final es coger el diseño tolerante al daño y ver y controlar su progresión. Y pueden estar asociados tanto a defectos en superficies, aunque tengamos una superficie lisa, pues una entalla, puede producir la progresión del daño, o defectos en volumen, pues eso, inclusiones o poros que puedan ser lugares de concentración de tensiones que favorezcan el inicio y el posterior crecimiento del daño. En cualquier caso, lo más importante es controlar la velocidad de crecimiento de la grieta para asegurar el buen funcionamiento de la estructura. No solo los materiales, sino luego hablamos ya de elementos estructurales. Este sería el ala de un avión, pues sabéis que muchas de las estructuras están rigidizadas. De hecho, como más adelante hablaré en la charla, pues hablaré nosotros hemos ensayado paneles rigidizados. Pues en el caso de las alas,
las pieles se refuerzan con costillas y con largueros, y esas estructuras o esos elementos estructurales pueden estar sometidos a impacto, pues bien por granizo, por la caída de una herramienta durante la operación de mantenimiento, y eso al final pues puede dar lugar a delaminación de las pieles, despegues entre el reutilizador y el panel, delaminación en los bordes, es decir, aparece daño en el material que hay que controlar. También es importante tener en cuenta los métodos de unión, es decir, sobre todo como mi conferencia al final va a tratar sobre uniones adhesivas, es importante tener en cuenta que el método convencional que se venía utilizando en las aeronaves como método de unión era el utilizar remaches, es decir, al final teníamos uniones que estaban mecánicamente fijadas, pero se ha estudiado extensamente todo ese estudio que se había hecho previamente para estructuras metálicas, al final se ha adaptado a materiales compuestos, pero no es ideal. En el caso de los materiales compuestos aparecen tensiones de compresión y efectos de borde, y luego esos remaches pues, pueden causar delaminaciones, bandeo, agrietamiento de la fibra y de la matriz, siempre alrededor de los agujeros. Recientemente, las uniones adhesivas se han vuelto preferentes como método de unión para estructuras de aviones, pero bueno, aquí hay que ser muy sensibles a la preparación de las superficies, hay que hacer una limpieza exhaustiva. Y luego hay modos de fallo que se pueden deber a los kissing bond y a enlaces débiles. Ya os comentaré un poco más adelante cómo se puede hacer su evaluación y detección. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el caso de las uniones adhesivas, sobre todo en estructuras primarias de la aeronave. De tal forma que al final estos daños que pueden aparecer en servicio, más los defectos de fabricación en los cuales no he entrado, pero bueno, todos ellos al final hay que hacer un seguimiento de los mismos, bien por técnicas de ensayos no destructivos y la que yo os propongo o las que os propongo de monitorización de salud estructural. Aquí tenéis una transparencia que recoge las perspectivas del empleo de materiales del grupo Airbus. A corto plazo, bueno, hablan del coste efectivo de los materiales compuestos y de los materiales metálicos, pero si miramos a medio y a largo plazo, entran en juego una serie de aspectos en los que nosotros estamos trabajando, que sería, por un lado, el desarrollo de materiales multifuncionales que no tengan solo una función estructural, sino también, en nuestro caso, que pueda desarrollar esa capacidad de monitorización de salud estructural, sobre todo enfocado a lo que os decía, nuestra técnica de SHM y para la evaluación de uniones adhesivas en estructuras primarias. Os dejo aquí porque hay que romper esa barrera para poder introducir estos nuevos materiales. Nosotros trabajamos con nanopartículas de carbono y aquí pues, tenéis grafeno, nanotubos de carbono, que son las nanopartículas con las que nosotros trabajamos habitualmente. Voy a haceros una breve introducción a lo que sería la monitorización de salud estructural. Lo que os decía, normalmente estas estructuras las podemos inspeccionar bien por ensayos no destructivos, en los cuales lo que se suelen fijar son, se suelen fijar inspecciones periódicas, y ahí tenéis varios ejemplos de estas técnicas que son, por ejemplo, ultrasonidos, inspección visual, rayos X, termografía, corrientes EDI. Y una de las que nosotros proponemos encaja dentro de esta otra definición, monitorización de salud estructural, o a lo que me referiré por sus siglas en inglés, SHM, Structural Health Monitoring, en el cual lo que hacemos es inspeccionar la estructura utilizando unos sensores o actuadores que van a estar pegados o embebidos en la estructura. Y a diferencia de los ensayos no destructivos, que son inspecciones periódicas, lo que nos permite las técnicas de SHM es que la inspección sea continuada a lo largo de toda la vida en servicio de la misma. Os dejo en esta tabla cuáles son los métodos de SHM más comunes. Están las galgas extensiométricas, la fibra óptica, corrientes EDI, emisión acústica, análisis modal y ondas de Lamb. De hecho, en los webinars organizados por AEMAC, una conferencia impartida por un profesor de la Universidad Politécnica, donde nos hablaba de la fibra óptica. Las otras, algunas también son conocidas, por ejemplo, las galgas extensiométricas y otras menos, como el análisis modal, las ondas de Lamb, que si os fijáis en las resistencias y en las limitaciones, pues bueno, estas dos últimas es difícil analizar los resultados.
y también los distingo aquí entre las fortalezas, pues eso si se embeben o no, cuál es su potencial como dispositivos para monitorización de salud estructural, pues en el caso de las garras extensométricas es pobre, pues porque los resultados son muy localizados, es decir, para detectar aquellos defectos o daños o deformaciones que surjan cerca del dispositivo que estamos utilizando. Hecho en falta, porque la técnica que nosotros os proponemos, o que nuestro grupo propone, no está incluida dentro de estas más, diríamos, conocidas. Pero ya veréis luego las fortalezas que tiene. Por lo tanto, así resumiendo, las técnicas de monitorización estructural necesitamos un sistema integrado de sensores y actuadores que puedan procesar y evaluar toda la información. Va a reportar automáticamente, preferentemente, os la idea es decir, no va a hacer falta que un operario se desplace hasta la estructura que tiene que analizar, sino simplemente toda esa información con un ordenador será tratada y llegará para poder tomar decisiones acerca de futuros usos, reparaciones, mantenimientos de la estructura. Lo que nos va a permitir es reducir el mantenimiento programado y dar lugar a lo que en inglés se conoce como Condition-Based Maintenance, que es decir, solo serían los servicios de mantenimiento a demanda y además se puede aplicar a cualquier campo. Ya os mostraré diversos ejemplos, pero se espera que los máximos beneficios se produzcan en el sector aeroespacial. Algunos puntos del SHM, pues la motivación principal es, lo primero, seguridad de las estructuras, y en el caso de los aviones evitar, pues eso, prevenir fallos catastróficos. Además, tenemos una evaluación rápida después de una carga extrema. Por eso os decía, no solo en aeronáutica, sino, por ejemplo, imaginaos un terremoto, pues un puente, si tenemos sistemas de monitorización de salud estructural, podemos evaluar la carga que ha sufrido esa estructura y nos va a permitir mejorar los métodos de diagnóstico que tenemos existentes y, sobre todo, una detección temprana de los daños, porque en cada instante vamos a tener información de su integridad. Y los efectos económicos también son muy importantes, es decir, si podemos reducir los tiempos de inactividad, como os contaré en la siguiente transparencia, si yo quiero analizar la integridad de cualquier estructura, aquí tenéis un avión, pero bueno, también puede ser un puente o puede ser un aerogenerador, lo que va a ocurrir es que hay que parar, es decir, el avión deja de volar, en el caso del puente pues se corta la circulación al tráfico, el aerogenerador evidentemente también hay que pararlo. Y en ese sentido, ahí tenemos inactividad en una estructura que no está funcionando. También permitiría reducir los costes de inspección, reparación y mantenimiento y prolongar la vida en servicio de dichas estructuras. Bueno, os ponía otros ejemplos fuera del sector aeronáutico, pero bueno, en el caso de las estructuras aeronáuticas es muy importante conocer su tolerancia al daño para garantizar una vida en servicio segura, pero además es la tolerancia al daño la que nos va a predecir sus periodos de inspección. El coste además de mantenimiento, como os he comentado, se puede reducir. Tener en cuenta que los periodos son complicados de determinar, sobre todo en estructuras de material compuesto, y lo que se tiene que evitar es eso, que una estructura que funciona correctamente esté fuera de servicio porque haya que inspeccionarla. Por último, podemos mejorar el diseño porque ahora se puede reducir la masa estructural mediante la monitorización de sus componentes críticos. Va a hacer falta menos conceptos estrictos en cuanto a la tolerancia al daño de la estructura y se puede identificar el diseño de cargas que se había hecho previo a su fabricación mediante la monitorización de carga, que también se puede hacer con las técnicas que os propondré. En monitorización de salud estructural, Ritter estableció 4 niveles, es decir, lo primero que nos tiene que indicar nuestro método es si la estructura está dañada o no está dañada. Una vez que está dañada, ¿nos puede decir dónde está localizado el daño? También nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué tipo de daño? ¿Es un daño serio? ¿Es un daño leve? Hay que reparar inmediatamente la estructura. Y una pregunta un poquito más ambiciosa es, bueno, ¿y cuál es el tiempo de vida que le queda a esta estructura? Inman propuso niveles superiores de
en esta metodología es ¿por qué no desarrollar materiales que tengan la capacidad de autoevaluación y de autorreparación, que ya sería el último nivel? Entonces, aquí tenéis representado en esta figura los distintos niveles que podemos cubrir con las distintas técnicas de monitorización de salud estructural. Esta es la menos compleja, es decir, muy sencilla, porque una técnica de lo primero que te tiene que indicar es si hay daño o no en la estructura. Ahora, si además es capaz de localizarlo, si es capaz de cuantificarlo, si nos puede decir cuál es el tiempo de vida que le queda a la estructura, y ya lo que proponía Inman, eso, hacer un diagnóstico del propio material o si es capaz de autorrepararse, pues evidentemente a medida que vamos subiendo de nivel, la complejidad aumenta muchísimo. Esta es una analogía que se hace siempre en las charlas de monitorización de salud estructural. Esta figura es muy típica, porque siempre se hace una analogía entre cómo opera el sistema nervioso humano y cómo actúa una estructura de SHM. Tener en cuenta, nosotros tenemos un sistema nervioso que nos indica, pues, por ejemplo, si nos duele, imaginaros, nos duele el brazo, nuestro cerebro registra o nos indica si es necesario ir al médico o no. Pues en este caso sería algo similar, es decir, nosotros disponemos de una red de sensores sobre la estructura, en este caso sería un avión, y lo que va a hacer es chequear y evaluar el daño que se ha producido para indicar o recomendar una acción de mantenimiento o de reparación. El caso es que, lo que os comentaba, el daño, al final, pues cualquier cambio que se produce en las propiedades geométricas o del material y que pueden afectar a la integridad del componente, y los sensores de SHM pueden actuar de forma activa o de forma pasiva. En el caso de que sea una técnica pasiva, simplemente nosotros estamos recibiendo señal recogida por el sensor, pero si es una forma activa, lo que vamos a ver es que enviamos una señal con un actuador, en este caso que está embebido, y con un sensor recogemos la información. Aquí os pongo varios ejemplos. Imaginaos una estructura, un sistema pasivo, pues tendríamos colocados varios sensores. En este caso, el ejemplo que os propongo es uno que detecte emisión acústica, de tal forma que esos sonidos, pues al final pueden ser causados por impactos o por generación y crecimiento de una grieta. Incluso podemos registrar las vibraciones ambientales. Y luego, en el caso de un sistema activo, lo que necesitamos son sensores y actuadores, pues en el caso de utilizar un transductor que emita un pulso, y el otro sensor recogería la señal. La señal que se recoge dependerá de si hay daño en el material o no. Y ya por último, pues indicaros que ya hay sistemas de SHM que están implantados. Pues ahí tenéis un puente que está en Corea, que dispone de termómetros, de gagas extensiométricas estáticas y dinámicas. Es una estructura civil. Y luego, en el caso de las aeronaves, pues en el Boeing 787 está previsto sistemas de detección de impacto para la monitorización de paneles externos. Es decir, que lo que yo os proponía en un principio de las estructuras aeronáuticas puede que lleve algún tiempo, pero si se demuestra que su validez, pues al final se podrían implantar. Y vamos con la nanotecnología, porque os decía, os he mostrado una tabla donde vienen resumidas todas las técnicas de SHM que hay actualmente, pero la nanotecnología entra ahora mismo con fuerza, sobre todo por los resultados que estamos obteniendo. Lo que os decía, estos son los métodos de SHM que se conocen hasta ahora, pero ¿por qué no utilizar la nanotecnología y poder hacer medidas de SHM midiendo variaciones de resistencia eléctrica del material? Tener en cuenta que la conductividad, lo que yo os propongo es medir variaciones de resistencia eléctrica, y teniendo en cuenta que la conductividad eléctrica es una propiedad intrínseca del material, es un plus adicional que incorpora esta técnica. Evidentemente, las nanopartículas que tenemos que utilizar tienen que ser conductoras, y nosotros lo vamos a incorporar, pues en el caso de los adhesivos, a un adhesivo que en principio es aislante, pero por la adición de esos nanorefuerzos conductores, la matriz o el adhesivo se va a volver conductor.
Lo que os represento en esta gráfica es una gráfica en la que se muestra resistividad eléctrica de una resina epoxi en función del porcentaje de nanotubos en peso. Si añado contenidos muy bajos de nanotubos, no consigo formar una red eléctrica que haga que el material sea de conductor. Necesito un nivel mínimo, o lo que se llama umbral de percolación, a partir del cual, si yo sigo ya añadiendo nanotubos, se forma una red de caminos conductores que es lo que yo voy a emplear para mi técnica de SHM. Evidentemente, en cuanto se forma esa red de percolación, hay una caída pronunciada de la resistividad eléctrica asociada a la formación de esos caminos conductores, y ya veremos que la conductividad eléctrica está asociada a nanopartículas que se están tocando, es decir, el contacto entre las mismas, o porque la distancia entre dos nanopartículas es tan pequeña que se produce el efecto túnel. Es decir, hay conducción por efecto túnel. Por cualquiera de los dos mecanismos, si yo tengo una matriz conductora, voy a poder fabricar un sensor de tensión, deformación y daño, midiendo variaciones, en este caso, de resistencia eléctrica. Estamos siempre en torno a los kiloohmios, pudiendo llegar a los megaohmios, pero es recomendable los kiloohmios. Los sensores que nosotros hemos desarrollado, son sensores tanto de deformación como daño. Os cuento aquí, pues eso, cómo trabajan los nanotubos y las nanopartículas de grafeno, porque son las nanopartículas de refuerzo con las que hemos trabajado durante varios años y que han mostrado los mejores resultados. Entonces, ¿cómo funcionan estas matrices dopadas con nanorefuerzos frente a los cambios de deformación? Pues ahí tenéis la resistencia eléctrica, en definitiva, es función de estos parámetros geométricos y de la resistividad del material. Entonces, siempre que haya deformación va a cambiar la resistencia, pero hay que añadir estos nuevos mecanismos de conducción que antes os mencionaba. Es decir, yo si tengo una estructura que no está deformada, pues tengo mi red de caminos conductores. En el momento que yo aplique carga, por ejemplo, imaginaos una carga de tracción, se van a separar los nanorefuerzos. Si se separan los nanorefuerzos, estoy rompiendo caminos conductores y lo que yo voy a registrar es un aumento de resistencia eléctrica. Este tipo de sensores también se conocen como Quantum Resistivity Sensors o los QRS. Por otro lado, no hay que olvidar, os comento, la piezoresistividad del sensor, por un lado va a venir por parte de la piezoresistividad de los nanorefuerzos, que en sí misma los nanorefuerzos son piezoresistivos, y luego también pequeños cambios en la resistividad van a estar asociados a que dos partículas que estaban en contacto dejan de estarlo, y lo que veremos es una dependencia lineal con la carga aplicada, y cuando dos nanotubos que estaban muy cerca y que permitían el efecto túnel se separen, van a dar lugar a aumentos de resistencia muy elevados y la dependencia va a ser exponencial. ¿Cuál es el efecto? Antes veíamos el efecto de la deformación. ¿Cuál es el efecto del daño? ¿Cómo trabajan ahora los nanotubos y las nanopartículas de grafeno? Pues lo que vamos a hacer es, aquí tenéis un material en el cual hemos establecido una diferencia de potencial y estas serían las líneas del campo. En el momento que se forme una grieta, imaginaos que es perpendicular a las líneas del campo, lo que yo voy a medir es una elevada aumento de la resistencia. Es decir, las líneas del campo se tienen que curvar para poder continuar y lo que yo mido es un aumento de resistencia muy elevado. En el caso de que la grieta fuera paralela a las líneas del campo, es verdad que la variación de resistencia que yo voy a medir ahora es menor porque las líneas del campo no se curvan tanto, pero independientemente también voy a ser capaz de registrarlo. ¿Y cómo se mide la sensibilidad de estos sensores? Pues utilizamos la siguiente ecuación. Vamos a medir factores de Galgan, en el cual es el cociente entre las variaciones de resistencia por nuestra resistencia inicial, partido por la deformación que experimenta la estructura, y luego los factores que influyen en la sensibilidad de estos sensores de tensión-deformación, pues por un lado es la densidad de los caminos conductores. Siempre es recomendable trabajar con porcentajes de nanorefuerzo muy cercanos al umbral de percolación,
porque el efecto que domina es el efecto túnel. Y teniendo pocos caminos conductores, porque estamos cerca de percolación, en cuanto se rompan esos caminos, lleva a tener variaciones de resistencia eléctrica muy altas. Y, de hecho, pues trabajando cerca de percolación, pues se puede llegar a tener sensibilidades un orden de magnitud superior al de las galgas extensiométricas comerciales, que emplean metales. Y luego también es importante la geometría de la nanopartícula. No es lo mismo nanopartículas conductoras como son el negro de humo, que se pueden asemejar a partículas esféricas, donde el contacto es puntual, es decir, yo tengo dos partículas que se tocan en un punto, en cuanto se separen por efecto de la deformación, enseguida voy a registrar un aumento de resistencia. Sin embargo, cuando trabajamos con nanotubos de carbono, tener en cuenta que los nanotubos, ya os mostraré en las diapositivas, que los nanotubos se enredan, es decir, aunque vayamos deformando, siguen estando en contacto por el efecto del enredamiento y dan menor sensibilidad a la deformación. Y luego ya lo último que os quería comentar es que también estamos empleando nanopartículas de grafeno. Estos son resultados a raíz de una tesis doctoral que se hizo en el departamento, en el cual empleamos esas nanopartículas de grafeno. Y lo que observamos es que también la sensibilidad de estas partículas, tener en cuenta que es una estructura bidimensional 2D, la red eléctrica que crea a lo largo de la matriz tiene mayor susceptibilidad a las modificaciones geométricas y discontinuidades y, por tanto, si os comparáis, estos son dos resultados que tenemos con nanotubos, siempre cerca de percolación, 0,1 de nanotubos y un 3% de grafenos, pues si os fijáis en esta gráfica donde tenemos representado deformación en el eje X, tensión en uno de los ejes Y variación de resistencia eléctrica en el otro eje, pues tenéis ahí la curva negra es la curva mecánica y la curva azul es la variación de resistencia eléctrica en función de la deformación, pues si comparáis la variación de resistencia eléctrica cuando se usan nanotubos o cuando se usan grafenos, evidentemente los grafenos nos dan la sensibilidad es un orden de magnitud superior. Entonces, dicho esto, de una introducción a lo que va a ser el tema, pues os voy a contar cómo hemos dopado un adhesivo fin con nanotubos y luego todos el análisis de SHM de distintas estructuras. Los adhesivos pueden ser de dos tipos. Los adhesivos pasta son adhesivos líquidos, normalmente, como os hablaré de reparación, se suelen utilizar en parches de reparación de encolado secundario y también en lugares donde es difícil aplicar un adhesivo PIN. Tiene viscosidades superiores a los 8 megapascales por segundo y lo que es difícil de controlar es la línea de unión. El rango de espesor efectivo pues, puede estar entre los 0,15 y los 0,5 milímetros. El otro tipo de adhesivos que se pueden utilizar son los adhesivos tipo film, son adhesivos sólidos. Aquí tenéis una imagen, es el adhesivo que tenéis, bueno, por lo menos el que nosotros hemos utilizado es un adhesivo verde, es un prepreg de un adhesivo film estructural con un comportamiento mejorado, es un epoxi con un agente elastomérico que aumenta su tenacidad. Normalmente se almacena congelado y hay que reblandecerlo a temperatura ambiente antes de su uso y requiere unas temperaturas de ciclo de curado muy, muy elevadas. Si os fijáis, estos adhesivos tipo film se utilizan para controlar el espesor mínimo de la línea de unión y para reforzar el adhesivo además llevan estos carriers o lo que serían los refuerzos, que son estas fibras de nylon o de poliéster. Estas fibras de refuerzo pues pueden estar tejidas o puede ser una malla o pueden no estar tejidas. Ya os contaré, la que nosotros utilizamos es la que lleva una malla. En el caso del dopado con adhesivo tipo pasta, pues lo primero que hay que hacer es dispersar los nanopartículas en el adhesivo líquido. Pues en este caso nosotros tenemos experiencia en lo que sería la dispersión por ultrasonidos, mezclado toroidal y por calandrado. Y en el caso de los ultrasonidos, el inconveniente que presenta es que hay que utilizar primero un disolvente, pues nosotros utilizábamos el cloroformo y lo que hay que asegurarse es de eliminar bien el cloroformo antes de utilizarlo para unir dos adherentes, porque si no al final quedan defectos en el material. En el caso del mezclado toroidal, pues se utiliza una agitación a alta velocidad hasta que se consigue
que se forme, se consigue formar un donut en la base de la vasija, y aquí tenéis las líneas de flujo que permiten la dispersión del nanorefuerzo en el adhesivo líquido. La tercera opción es el uso del calandrado, es decir, en una calandra lo que tenemos son rodillos que giran en sentido opuesto, de tal forma que cuando hacemos pasar la mezcla de la resina con los nanorefuerzos, por las fuerzas de cizalla que aparecen entre los rodillos, se rompen esos aglomerados de nanorefuerzo y al ir reduciendo la distancia entre los rodillos, pues conseguimos dispersar las nanopartículas. Tenemos un trabajo, una publicación en el RSCA PAMS, donde explicamos pues, cuál es, en función del proceso que se utiliza para dispersar, cuál es la ondulación final del nanorefuerzo y su dispersión de final en la resina, pues cuál es la conductividad eléctrica de dicho nanocomposite. Como os comentaba, vamos a trabajar con adhesivo film. La técnica de dispersión que nosotros conocíamos hasta ahora no nos valía y tuvimos que, desarrollamos, en este caso se dispersan, ya os contaré, son 2 etapas, ultrasonidos y después proyección con pistola, pero bueno, todo este trabajo que os voy a contar surge a raíz de unos estudios previos que hicimos en 2013, también con el desarrollo de una tesis doctoral y que patentamos. Tenemos una patente nacional titulada Adhesivo de película, dispositivo y método para evaluar la integridad estructural de juntas unidas y método para fabricar el adhesivo de película. En este caso, proponíamos unas técnicas de dispersión también por ultrasonidos que al final se han optimizado con una segunda tesis doctoral que ahora mismo se está realizando en el departamento. Lo primero que tenemos que hacer es dispersar los nanotubos. Ya os comento, es adhesivo film dopado con nanotubos. Lo primero que hay que hacer es conseguir la dispersión de los nanotubos, en este caso el porcentaje que se eligió fue un 0,1% en peso en agua. Elegimos esta cantidad porque vimos en los estudios previos que finalmente patentábamos, conseguíamos un aumento de la conductividad eléctrica suficiente para poder hacer los estudios de SHM. Y en estos primeros trabajos, ya continuación de la primera tesis, pues vimos que quisimos analizar cuál era el efecto del surfactante, es decir, esos nanotubos están dispersos en agua, pero además añadimos un surfactante, es el dodecilsulfato sódico o el SDS, a partir de ahora lo denominaré así, y lo que vimos fue distintos porcentajes, fabricamos dispersiones sin surfactante y con contenidos del 0,1, 0,25 y un 1% en peso. Esa dispersión hay que sonicarla, también queríamos optimizar el tiempo de sonicación y lo que hicimos fue fabricar muestras sin sonicación y con un tiempo de sonicación de 20 y de 120 minutos a una frecuencia de 1 Hz. Una vez que se obtenía la dispersión, lo que hicimos fue proyectarlo con un aerógrafo sobre el adhesivo film, aplicando una presión de un bar y a una distancia de 40 centímetros. El adhesivo con el que trabajamos es un adhesivo comercial, Citec FCM 300K, es un adhesivo film epoxi, tiene un espesor en torno a los 0,2 milímetros y tiene una malla abierta de poliéster, que es la que os comentaba antes, que vale de refuerzo y para controlar la línea de unión final del adhesivo. Esto que tenéis aquí son 2 imágenes de microscopía electrónica de barrido y emisión de campo, en el cual se ve cuál es el aspecto del adhesivo film nanodopado antes y después del curado. Ahora entraré más en detalle a analizar cómo es la estructura de este adhesivo. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar el efecto del tiempo de sonicación. Tenéis ahí las imágenes correspondientes a 3 tiempos de sonicación. El primero es tiempo 0 y luego serían los 20 y los 120 minutos. Y lo que se observó es que cuando no se realiza esta etapa de sonicación, los nanotubos están muy enredados. Tener en cuenta, los nanotubos, tal cual los recibimos, están enredados, tienden siempre a aglomerarse. Entonces, eso, si no hay sonicación, pues se ve reflejado en que al final pues te encuentras los nanotubos depositados sobre el adhesivo film que están completamente enredados y formando aglomerados. Tras los 20 minutos de sonicación se mejora la dispersión de los nanotubos
y la cantidad de nanotubos que está enredado se reduce drásticamente, como podéis ver en esta figura, si la comparáis con la anterior. Y luego, el hecho de aumentar el tiempo de sonicación hasta los 120 minutos no da lugar a diferencias significativas si comparamos ambas imágenes. Pero es muy importante, cuando nosotros sonicamos esa dispersión, se están rompiendo los nanotubos y la rotura de los nanotubos implica pérdidas de propiedades eléctricas y de propiedades mecánicas. Entonces, a priori, lo que concluimos tras este estudio era que el tiempo óptimo de sonicación serían de 20 minutos porque así conseguíamos una dispersión adecuada de los nanotubos sin pérdida de propiedades físicas del nanorefuerzo. También analizamos el efecto del surfactante. Aquí tenéis 3 imágenes. De nuevo, esta es una imagen de la superficie del adhesivo sin surfactante, empleando en este caso un 0,25 y un 1% de SDS. ¿Qué es lo que se puede observar? Pues que los SDS, el empleo en este caso, si no empleamos el surfactante, los nanotubos tienden a enredarse, pero el agente surfactante tiende a desagregarlos, de tal forma que encontramos regiones con los nanotubos perfectamente separados y en el caso de emplear un contenido todavía superior, separa aún más el nanorefuerzo. Hay que fijarse en las propiedades eléctricas porque en definitiva lo que nosotros queremos es un adhesivo que sea conductor. Entonces, aquí tenéis en la figura de abajo una gráfica donde se muestra la resistividad del adhesivo en función del contenido en SDS. Para bajos contenidos, cuando no utilizamos el surfactante, tenemos un valor muy alto de resistividad. En cuanto incorporamos surfactante, cae la resistencia a varios órdenes de magnitud, llegando hasta este valor mínimo, pero si subimos mucho el porcentaje de SDS, vuelve a subir otra vez la resistividad eléctrica. Entonces, tener en cuenta, tenéis aquí, os muestro en detalle qué es lo que ocurre en cada una de las situaciones, aglomerados, dispersos y todavía más separados, y además aquí se ve acumulaciones de sales provenientes del surfactante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo los nanotubos aglomerados, como tenéis en este esquema, al final los nanotubos no forman caminos conductores, pero no todos los que nosotros quisiéramos, porque como están aglomerados, pues bueno, hay cierta distancia entre un aglomerado y el siguiente y la resistividad es muy elevada. Si consigo dispersarlos mejor por efecto del surfactante, se empiezan a formar caminos conductores, pero todavía los nanotubos siguen estando en contacto. Es importante que si añadimos todavía una cantidad de surfactante mayor, que es lo que pasa, que se separan tanto que al final no hay contacto entre ellos. Incluso esa distancia es superior a la distancia túnel, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vuelve otra vez a caer la resistividad eléctrica, y además tenemos el efecto del depósito de los depósitos de sales que también puede interferir en la conductividad eléctrica. Por tanto, a priori con estos resultados nosotros elegiríamos el porcentaje de SDS de 0,25. Todavía nos quedaba por evaluar las propiedades mecánicas que os mostraré un poquito más adelante. Aquí tenéis la superficie del adhesivo film antes del curado. Si os fijáis, pues os decía, los nanotubos se distribuyen prácticamente por toda la superficie del adhesivo, forman una red continua y homogénea y recubren, como principalmente nos los encontramos recubriendo el carrier, o lo que he llamado antes refuerzo del adhesivo. Aquí tenéis mayor detalle, es la superficie del adhesivo sobre el cual hemos proyectado los nanotubos y tener en cuenta que nosotros proyectamos y luego manipulamos el adhesivo para llevarlo al microscopio. Pues entonces lo que ha ocurrido es que estas dos secciones que en un principio estaban unidas, pues esta es los nanotubos contenidos en esa dispersión con surfactante que quedan depositados sobre el adhesivo fino. Después del curado, ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros los proyectamos sobre la superficie, pero después del curado ocurre un fenómeno que os comento a continuación. Los nanotubos se embeben dentro del adhesivo,
como podéis observar en esta imagen a más aumentos, donde se ve que los nanotubos quedan por debajo de la superficie del adhesivo. Es decir, se forman esos caminos conductores a través del adhesivo y es la base para la monitorización de salud estructural en uniones adhesivas. Necesitamos, aunque vamos a utilizar laminados de fibra de carbono que son conductores, pero lo que necesitábamos era que nuestro adhesivo fuera conductor y, como os hemos demostrado antes con la gráfica anterior, pues se produce un aumento de la conductividad eléctrica por este fenómeno de que se embebe dentro del adhesivo y forma la red de caminos conductores. Entro ya en lo que sería el análisis de la capacidad de SHM de estos adhesivos dopados con nanotubos. Y este apartado lo he organizado en 3 puntos. Lo primero que os voy a contar son los ensayos de probeta, es decir, nuestro adhesivo ya era conductor, pero bueno, vamos a ver si con ensayos de probeta, los típicos ensayos que se suelen hacer de las uniones adhesivas, pues hicimos ensayos de SLS, fatiga, hicimos ensayos en modo 1 y en modo 2 y vimos su capacidad la capacidad que tenía este adhesivo para monitorizar la integridad de estas uniones adhesivas. Entonces, tenéis los ensayos de SLS, bueno, se hicieron bajo norma, tanto SLS como modo 1, pero lo más importante es, cuando uno utiliza esta técnica, es cómo colocamos los electrodos, cómo somos capaces de medir la resistencia eléctrica, hay que aislar correctamente la máquina con la que estamos ensayando. Entonces, os voy a ir comentando, por ejemplo, sobre el ejemplo del ensayo de SLS, ¿no? Lo primero es, este es nuestro adhesivo conductor y lo que vamos a hacer es medir variaciones de resistencia eléctrica durante el ensayo de SLS. Para ello, lo que hacemos es, utilizamos pintura de plata, en este caso son los laminados de carbono, después se coloca un hilo de cobre y para proteger se utiliza una cinta de doble cara. Después hacemos el ensayo con un multímetro, aplicamos una diferencia de potencial y lo que vamos haciendo es, se establece una corriente eléctrica, es una corriente muy baja, está del orden de los microamperios y a partir de teniendo el voltaje y la intensidad, pues sabemos cuál es la resistencia eléctrica. Fijaos, los electrodos siempre los hemos puesto en los lados opuestos del laminado para tener la máxima sensibilidad y lo que hacemos es registramos carga, registramos desplazamiento y resistencia. Es decir, necesitamos conocer esas tres variables. Y luego, en todos los ensayos, lo que hemos hecho ha sido con una cámara grabar el avance de grieta para poder correlacionar lo que sería, en el caso de que se pudiera, longitud de grieta con variación de resistencia eléctrica registrada. En el caso de, os comentaba, también es muy importante aislar eléctricamente la máquina, por lo tanto siempre se utilizan tacones y siempre se aísla de las morrazas, que suelen ser metálicas, que son metálicas. Entonces empiezo. Los primeros ensayos que realizamos fueron son ensayos estáticos de SLS. Ahí tenéis las curvas correspondientes al adhesivo sin dopar, pues la curva en negro, y luego las 4 probetas que nosotros ensayamos sin porcentaje de SDS con un 0,1, un 0,25 y un 1%. Los resultados de resistencia los tenéis en la gráfica inferior. Lo que se observa es que solo el contenido con un 0,25% de SDS da un valor, resistencia cortadura interlaminar da un valor superior con respecto a la resina sin dopar y lo que observamos es, si utilizamos bajos contenidos de surfactante, cae la resistencia por debajo del valor del adhesivo sin dopar y este fenómeno lo hemos asociado a la mala dispersión de los nanotubos en el adhesivo. Tener en cuenta que si tenemos nanotubos que están aglomerados, actúan como puntos de concentración de tensiones que pueden dar lugar al comienzo del fallo del material. Y si nos vamos al otro extremo y analizamos cuál es el valor de resistencia cortadura interlaminar de la probeta que tiene un contenido más alto de SDS, de nuevo vuelve a caer el valor de resistencia y por tanto en este caso lo asociábamos a esas sales presentes sobre la superficie de nuestro adhesivo, pues al final da lugar a que caigan esas propiedades mecánicas, aunque el nanotubo esté perfectamente disperso. Entonces, elegimos
Por tanto, el contenido de 0,25 de SDS para continuar con nuestra investigación, ya que consideramos que era el contenido óptimo para poder seguir trabajando con él. En todos los casos, y ya también lo iré comentando a lo largo del resto de los resultados, los fallos en estos casos siempre ha sido cohesivo. Aquí tenéis la primera gráfica de SHM correspondiente al empleo de este tipo de adhesivos dopados. A tener en cuenta, siempre en las gráficas vamos a representar, bueno, en este caso sería la resistencia, desplazamiento y variación de resistencia eléctrica durante el ensayo. La curva roja corresponde a la respuesta mecánica y la curva azul corresponde a la respuesta eléctrica. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues en un primer momento, en esta región, desde que comienza el ensayo, la resistencia eléctrica aumenta progresivamente. Lo que está ocurriendo es que esos nanotubos que están muy próximos unos a otros, aumentamos la distancia entre ellos y si superamos esa distancia túnel, pues lo que observamos eso se corresponde con un aumento de resistencia eléctrica. Llega un momento en que se empiezan a iniciar y a progresar la grieta a lo largo de la línea de unión y lo que vemos es que la resistencia eléctrica aumenta considerablemente. Por lo tanto, tenemos una respuesta de nuestro sensor, nuestro adhesivo dopado, en función de la carga aplicada y de la deformación del material. ¿Qué es lo que pasa? Que en los ensayos de SLS, de Single Lab Shear, la propagación de grieta es muy rápida. Entonces, si queríamos ver cuál era la respuesta eléctrica en ensayos donde la grieta progresara más lentamente, hicimos los ensayos de modo 1. En los ensayos de modo 1, lo que obtuvimos fue ya, bueno, trabajando pues eso, con las condiciones óptimas tanto de sonicación, porcentaje de nanotubos y de SDS, lo que observábamos era que la energía de fractura en modo 1 era ligeramente superior cuando nosotros incorporábamos los nanotubos. Este fenómeno pues lo hemos asociado al puenteo de grietas que hace el nanotubo cuando la grieta progresa a través de la pobreza. De nuevo, el fallo fue cohesivo y lo que indica es pues eso, que el tratamiento superficial que habíamos hecho era correcto y siempre ha habido una buena interacción adhesivo-adherente en nuestra unión. Los resultados del ensayo de SHM lo tenéis en esta gráfica. De nuevo, en rojo la curva mecánica, en azul la curva eléctrica. Y lo que se observa es, si os fijáis, están representados distintos puntos en la curva mecánica que nos va indicando, pues el punto 1 es el momento en que empieza a progresar la grieta y tenemos respuesta eléctrica. Es decir, aquí ya se inicia la propagación de la grieta, es esta región 2 donde la grieta se propaga progresivamente. En la región 3 da un salto, es decir, cae la resistencia eléctrica y eso se correlaciona perfectamente con un aumento, cae la carga mecánica y aumenta la resistencia eléctrica. Luego hay regiones donde parece que aparentemente no hay apertura de la grieta, hasta que sería la región 4, hasta que llegamos a la región 2, donde no aumenta progresivamente. Y si os fijáis, hay mucha correlación entre lo que es la curva mecánica con la curva eléctrica, hasta que llegamos a esta última región del ensayo, que se corresponde con el fallo prácticamente del material. Este tipo de saltos se conoce como propagación de grieta en modo stick-slip. Y, en definitiva, cuando uno mira las superficies de fractura, lo que observa son esas bandas oscuras. Pues en este caso es porque hay defectos en nuestra unión adhesiva, pues hay una distribución irregular, porosidad o efectos de sobreflujo durante el curado del mismo. Pero nuestro sensor es capaz de detectar y de registrar perfectamente cómo ha sido el avance de la grieta durante el ensayo en modo 1. También ensayamos otro tipo de uniones, donde la propagación de la grieta no era en modo stick-slip, sino más bien progresivo, y independientemente del modo de propagación, pues nuestro sensor fue capaz de detectar que el avance de grieta en función de la progresión del ensayo. También hicimos ensayos de uniones en modo 2, en este caso el ensayo de modo 2 es un ensayo de flexión en 3 puntos, en el cual hemos introducido un inserto que sería la pregrieta, y lo que tenéis aquí es la curva mecánica en negro, la resina, el adhesivo sin dopar y en trazo discontinuo
el adhesivo dopado con nanotubos y lo primero que observamos es que la curva del adhesivo dopado pues, queda por encima de la resina sin dopar. Lo que ocurre es, de nuevo, lo que se observó es que los nanotubos favorecían una propagación de grieta más lenta, lo que implicó mayor energía de fractura. Aquí tenéis los datos, 4,2 frente a 5, en el caso del empleo del adhesivo dopado. Está asociado a una buena dispersión de los nanotubos, el efecto de puenteo, que siempre da lugar a un aumento de tenacidad de... La respuesta eléctrica la tenéis en la siguiente gráfica, siempre en color azul respuesta eléctrica, en rojo la curva mecánica. Fijaos que hay una correlación perfecta entre lo que es la curva mecánica y la eléctrica. Pues bueno, al principio no registramos un aumento de resistencia, pero a cierto estadio del ensayo lo que observamos es un aumento de la resistencia. En este caso, pues tener en cuenta que es un ensayo de flexión en 3 puntos, el adhesivo se está deformando, está asociado este aumento de resistencia al aumento de distancia túnel y después cuando ya se inicia la propagación de la grieta y su propagación, pues lo que hace la respuesta eléctrica es ir aumentando correlativamente con la carga aplicada. Lo que hicimos también fue representar desplazamiento frente a longitud de grieta y variación de resistencia y en este caso la correlación es bastante buena entre lo que es la longitud de grieta con la variación de resistencia registrada. Hay algunas regiones, por ejemplo, siempre que veamos un salto en la respuesta eléctrica es una rápida propagación de grieta, como lo que hemos denominado antes fenómeno de stick-slip. Y si comparamos las gráficas que obteníamos cuando ensayábamos las uniones en modo 1 y en modo 2, la mayor sensibilidad la obtenemos cuando ensayamos en modo 1 frente a los resultados que obtenemos en modo 2. Si nos fijamos, vuelvo un momento para atrás, si nos fijamos en el eje correspondiente a la variación de resistencia, está expresado en tanto por 1, pues tenéis ahí valores en torno, se puede llegar hasta un valor de 6 cuando estamos en modo 1. Sin embargo, cuando trabajamos en modo 2, cae un orden de magnitud, es decir, ahora estamos midiendo pues 0,1, 0,2 hasta 0,3. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen, los modos de propagación de grieta son diferentes. Cuando trabajamos en modo 1, los dos laminados de fibra de carbono se están separando, de tal forma que la variación de resistencia que yo mido es muy alta. Y cuando trabajamos en modo 2, que os he dicho que es un ensayo de flexiones en 3 puntos, aunque progrese la grieta, los dos laminados, las dos superficies siguen en contacto. Lo interesante de esta técnica es que es capaz de detectar que está progresando una grieta a través de la unión adhesiva. Entonces, en ese sentido, es una técnica con mucha sensibilidad. También hicimos ensayos de fatiga en probetas de single lab shear. Ahí tenéis los resultados mecánicos. Pues por un lado ensayamos uniones con el adhesivo sin dopar y uniones con el adhesivo dopado con nanotubos. Y el empleo de nanotubos nos permite obtener la probeta falla a un mayor número de ciclos, pero lo que también se observa es que la dispersión es mucho mayor. Tener en cuenta que tenemos, por un lado, puede haber heterogeneidades en la dispersión de nanotubo, pues que contrarresten el efecto del puenteo de grieta del mismo. En cuanto a la respuesta eléctrica, pues ahí tenéis una curva típica. Esta es variación de resistencia en función del tiempo, también el número de ciclos aplicados. Y lo que se observa es... bueno, os defino, hay 3 regiones que aparecen, un primer estadio donde apenas hay variación de resistencia, un segundo estadio donde empieza a aumentar ligeramente y un último estadio de aumentos súbito de la resistencia. Y lo que os quería mostrar es un ejemplo de esta segunda región, pero bueno, se puede aplicar a cualquiera de las 3. ¿Cuál es la respuesta eléctrica cuando nosotros aplicamos un ciclo de fatiga, de carga y de descarga? Nuestro sensor es capaz de detectar cómo cuando cargamos el material y aumenta la resistencia eléctrica y cuando descargamos la resistencia cae. Tener en cuenta estos fenómenos de subida y bajada de la resistencia eléctrica están asociados a que estamos aumentando o disminuyendo la distancia túnel de los nanotubos. Del mismo modo que habíamos visto en ensayos estáticos previos. Por lo tanto, tiene sensibilidad ese ciclo de carga y descarga
Y luego lo que os comentaba, se distinguen 3 estadios. En el primer caso, el aumento de resistencia, si miramos la tendencia, es muy pequeño, pero bueno, ese ligero aumento de tendencia se asoció, o lo hemos asociado a la formación de microcavidades en la intercara entre el nanorefuerzo y la matriz, que luego dará lugar a que en el siguiente estadio se forme la grieta, comienza su propagación y en ese tercer estadio la propagación de la grieta es muy rápida y ya acaba fallando la unión adhesiva. Aquí tenéis, nosotros cuando hicimos el ensayo siempre mirábamos el canto de la probeta para poder determinar que en el primer estadio no había progresión de la grieta, en el segundo estadio se comenzaba a formar la grieta y empezaba a propagar, y luego en el tercer estadio pues, ya indicaba que la unión iba a fallar. Estos serían los resultados en cuanto a ensayos de probeta. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo tenéis en la siguiente transparencia. En la pirámide de ensayos estructurales, pues lo que nosotros, esos ensayos de probeta se corresponderían con el ensayo del material, es decir, pues nuestro adhesivo dopado no cambia las propiedades mecánicas de la unión, además lo vuelve conductor, nos deja utilizar como sensor de monitorización de salud estructural. Y el siguiente paso era, perdonad, voy hacia adelante, era fabricar un subelemento utilizando estos adhesivos dopados y ver que cumplían con esta funcionalidad. Lo primero que hicimos, bueno, lo segundo que hicimos, pero lo voy a comentar en primer lugar, fue fabricar un panel rigidizado. En este caso, son paneles de dimensiones, aquí tenéis, la piel tiene unas dimensiones de 300 por 150 y está unido a un larguero mediante el adhesivo dopado. Y en este caso lo que hicimos fue colocar los electrodos como tenéis aquí en la figura, uno sobre la piel y otro sobre el larguero. El ensayo que hicimos fue de pelado, es decir, la piel se agarra por los extremos a la máquina y se tira desde uno de los extremos del larguero. Las imágenes que obtenimos después de la superficie de fractura, pues lo que se muestra es de nuevo fallo adhesivo de la unión y también analizamos la microestructura de estas uniones adhesivas antes del ensayo y lo que veíamos era, pues bueno, aparte del fallo que vimos posteriormente, el fallo cohesivo, pues había penetración del adhesivo en el adherente. En este caso hicimos, no os lo he comentado, pero bueno, todos los ensayos de probeta los hicimos con uniones, bueno, eran todas en colado secundario. En este caso trabajamos con una unión copegada, de tal forma que el larguero estaba precurado y la piel estaba fresca. Entonces, lo que durante estas probetas, este subelemento se fabricó con bolsa de vacío y lo que se observó es esa, la penetración del adhesivo en el adherente. Quedaba cierta porosidad. Si queremos reducir al máximo la porosidad en este tipo de uniones, pues fabricando este subelemento en un autoclave, se podría reducir la porosidad de la unión. Aquí tenéis el comportamiento electromecánico de esta unión piel-larguero. El primer ensayo lo hicimos a una velocidad de 10 milímetros por minuto y de nuevo aquí tenéis la fuerza aplicada, el desplazamiento y la variación de resistencia y hay una correlación buena entre lo que es la curva mecánica y la respuesta eléctrica. En esta, tener en cuenta que por efecto de escala no se ve esta primera región donde domina el efecto túnel y se tiene una respuesta que es exponencial. Después, el efecto túnel os quería comentar también que nosotros estamos solo teniendo influencia del adhesivo dopado que se encuentra justo en ese momento al comienzo del ensayo debajo de la región donde estamos aplicando carga, es decir, no hay ninguna contribución de efecto túnel en las zonas en el otro extremo de lo que sería la unión adhesiva. En el momento que comienza la propagación de grieta inestable, pues observamos esta caída de resistencia, la grieta propaga en modo stick slip, como habíamos visto en los ensayos de probeta de modo 1,
Luego hay una siguiente región, que es la región en modo 3, donde la propagación de grieta es suave. Y luego ya cuando nos vamos acercando al fallo de la estructura, pues lo que vemos es una caída brusca de carga que se corresponde con una fuerte aumento de la resistencia que nos indica ya que se va a producir el fallo final de la unión. Quisimos, por tener en cuenta, cuando se ensayan estas uniones a altas velocidades, está favorecida la progresión irregular de la grieta. Entonces, bajamos la velocidad hasta los 5 milímetros por minuto y lo que obtuvimos es una propagación más estable y si os fijáis en la señal azul correspondiente a la respuesta eléctrica, pues está mucho más suavizada como si la comparamos con los saltos que pegaban antes con una propagación más irregular. Siempre, y para recordaros, siempre que aumenta la resistencia eléctrica es porque estamos rompiendo caminos conductores que formaban esos nanotubos. Por lo tanto, pues hemos comprobado que en subelementos también se puede utilizar el adhesivo dopado como sensor. En el caso de la reparación estructural, que es el último ejemplo que os quiero poner, pues bueno, se utilizaron, normalmente las reparaciones se pueden inspeccionar por NDs, lo que pasa que no pueden detectar despegues o huecos, pero, o sea, pueden detectar, perdonar, despegues y huecos, pero no pueden identificar intercaras débiles como pueden ser los kissing bonds. Además, es difícil identificar regiones de la línea de unión que tienen un bajo grado de conversión o que no están completamente curados. Por lo tanto, aquí los ensayos de los sistemas de SHM podrían tener hueco y evaluar la integridad del parche en tiempo real, incluidos los kissing bonds. Dentro de los ensayos de SHM, pues ya os he comentado, pues pueden ser montados sobre la superficie, pero siempre puede verse afectado por condiciones ambientales o pueden estar embebidos y afectar a la mecánica de la estructura o incluso un sensor. Lo que nosotros proponíamos, ese sensor intrínseco, utilizando la conductividad eléctrica del material, pues nos va a permitir un comportamiento inteligente de la reparación. Esto ya os lo he comentado antes, simplemente es para recalcar, ¿no?, la importancia de la monitorización de salud estructural. Cadman nos propone esos objetivos de investigación para conseguir una tecnología de reparaciones mediante uniones adhesivas robustas. Bueno, pues aparte de todos los aspectos de mecanizado de material compuesto, del daño en el material compuesto, del tratamiento superficial, pues hace hincapié en que podría ser interesante utilizar técnicas de monitorización de salud estructural. Os cuento, por si no estáis familiarizados con las reparaciones. Las reparaciones pueden ser cosméticas, en el caso de que es una reparación que no afecta la integridad del componente, simplemente es proteger la superficie exterior y darle un aspecto adecuado, pero vamos, no se utiliza ningún tipo de refuerzo. Pueden ser temporales, en el caso de que el daño no afecte a la estructura, pero si no la reparamos puede correr riesgo en un futuro. Y evidentemente estas reparaciones hay que inspeccionarlas periódicamente. Y luego ya las estructurales, cuando el daño sí que debilita la estructura, hay rotura de las fibras y hay que reemplazar el esfuerzo dañado para recuperar las propiedades originales. En estas en las que me voy a centrar, esa reparación estructural pues tiene como objetivo primario una reparación adhesiva estructural para restaurar la resistencia y rigidez del componente dañado. Para conseguirlo, pues los materiales deben solapar y unirse adecuadamente a las telas del laminado original. Hay dos tipos de reparaciones. Pueden ser reparaciones SCAR con pendiente constante o pueden ser reparaciones escalonadas. Y la que nosotros en la que hemos hecho los ensayos ha sido en las de pendiente constante. Entonces, pueden ofrecer resistencia estructural, así como un alineamiento superficial y al final tener un gran potencial dentro de reparaciones de material compuesto para aviones, especialmente en el caso de pieles externas. Aquí os cuento cómo hicimos esa reparación. Lo primero que hay que hacer es eso, generar, como era una cavidad SCAR, pues generamos, estos datos corresponden a una tesis que hicimos, bueno, estos ensayos se hicieron en Airbus. Son unos laminados de prepreg que se cortan para que encajen con la cavidad SCAR y se usan junto con el adhesivo film para fabricar un parche y al final, aplicando presión y calor, se consigue la reparación.
Y a veces es necesario mecanizar algo de material que esté sin dañar próxima a la región dañada para lograr la geometría, que encaje la geometría del parche diseñado. Bueno, ahí tenéis las pendientes, cómo se van, después de colocar el adhesivo, se iba colocando cada una de las telas que van a conformar el parche. También hicimos ensayos mecánicos para comprobar que estas uniones, en este caso, estos ensayos que os comento aquí de single upsear, doble, ensayos de cortadura simple, de doble cortadura, si os fijáis, prácticamente, en este caso estaban copegadas, a diferencia de las que os he mostrado anteriormente, que era encolado secundario. Pero bueno, si os fijáis, prácticamente el incorporar a los nanotubos no afecta a las propiedades mecánicas del adhesivo, que es lo que más interesaba. Y en cuanto a los resultados mecánicos de estas uniones copegadas, pues bueno, son muy parecidas a las que os he mostrado antes utilizando probetas de encolado secundario, donde a partir de un determinado umbral de deformación, la resistencia eléctrica aumenta por variación en la distancia a túnel, y en los ensayos de G1C siempre los escalones corresponden con una rápida progresión de la grieta. Aquí tenéis cómo se hizo la reparación, tenéis datos, pues bueno, en este caso era un panel bastante grande, es un panel de 400 por 400 milímetros, es un laminado simétrico, utilizamos el adhesivo fin topado con nanotubos y para ello se emplearon 16 telas con la orientación que tenéis ahí en la tabla. El ensayo de cizalla, fijaos, se utilizó una máquina de tracción con una célula de carga de 500 kilonewtons a una velocidad de 0,5 milímetros por minuto, y el ensayo terminaría bien por colapso del panel de material compuesto o porque se alcanzara el máximo permitido por la máquina de ensayos. Y luego, además, se utilizó un sonómetro con un rango de medida entre 30 y 120 decibelios para registrar los sonidos que ocurrieran durante el ensayo. Se hizo una inspección del panel antes del ensayo de cizalla y no se detectaron discontinuidades superiores, un área superior a 36 milímetros cuadrados, ni porosidad volumétrica. ¿Cómo hicimos el ensayo? Porque lo que queríamos era hacer una monitorización empleando nuestras medidas de resistencia eléctrica. Pues teníamos, esta es la cara delantera del panel y esta es la cara trasera del panel. Entonces, se colocaron 5 rosetas en la cara delantera, la 1, la 2 y la 3 a lo largo del eje de aplicación de carga, y la 4 y la 5 en los extremos. También se colocaron galgas entre las dos rosetas, pues por ejemplo, si esta la habíamos numerado como la 1 y la 5, pues una galga con denominación 1,5 entre ambas rosetas, paralela a la reparación. Entonces colocamos 1, 2, 3 y 4, y lo más importante, porque al final es nuestro sensor, es se establecieron 5 contactos eléctricos para medir la variación de resistencia a lo largo del espesor de la reparación, y tenéis aquí pues eso, los 5 puntos en azul, el 1, 2, 3, 4 y 5, y los contactos en la cara opuesta para cerrar el circuito eléctrico. Durante el ensayo se registraron 5 sonidos a distintos niveles de carga, tenéis ahí los valores de carga y los decibelios, y con una inspección que se hizo de ensayos no destructivos se observó la presencia de 2 despegados, un despegado A arriba que tenía forma de triángulo equilátero y un despegado B con una mayor dimensión de 61 por 10 milímetros cuadrados. Y lo que hicimos fue correlacionar los sonidos, las cargas detectadas, los sonidos que se habían detectado de distintas cargas con las señales eléctricas y de las galgas extensiómetras. Entonces, el sensor eléctrico colocado en esta posición, que lo tenéis aquí, esta es la señal en verde, registró estas variaciones de resistencia eléctrica que se correspondían con las emisiones acústicas a estas 2 cargas, en torno a los 335 kilómetros. Y como además la galga dentro de la roseta, la que mide en el eje, tener en cuenta, una roseta siempre puede medir, en este caso, en el eje de aplicación de la carga perpendicular y 45, pues la que medía en el eje perpendicular a la carga también nos mostró una variación en su tendencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta que mediante ultrasonidos, habíamos detectado una zona habíamos detectado
una zona de lo que llamamos zona de despegado, pues podemos asociar que el despegue ocurrió a esa carga, teniendo en cuenta la señal de la carga y la de señal eléctrica. También el sensor eléctrico 3, que estaba situado en la esquina inferior del parche, detectó aumentos de resistencia que se correspondían con los sonidos 1 a 283, pero bueno, como no observamos ninguna variación de tendencia en las gráficas extensiométricas, consideramos que no se podía garantizar que el despegado ocurriese a esos niveles de carga. Sin embargo, también el sensor eléctrico 3, os he dicho que detectó esas variaciones de resistencia a unos valores de carga de 344 kilonewtons, que se correspondía con variaciones de tendencia de las falgas para ese valor de carga, y lo que se pudo establecer era que el despegado en ese área ocurrió para el nivel de carga de 344 kilómetros. Por tanto, para concluir, hemos concluido que el dopado de la superficie del adhesivo film con un 0,1% en peso de nanotubos permite evaluar la integridad mecánica de esas uniones copegadas y de encodado secundario, que los ensayos de SLS pues, demuestran el potencial de monitorizar la deformación en función de la carga aplicada y además detectan el final del fallo, que los ensayos en modo 1 y modo 2 han probado la habilidad del adhesivo de monitorizar la propagación de grieta y además es capaz de distinguir esos dos modos de fallo diferentes. Y por último, que el adhesivo dopado nos permite monitorizar la salud estructural de paneles rigidizados y reparaciones estructurales durante la aplicación de la carga. La sensibilidad de los nanotubos además nos permite detectar despegues que no se pueden detectar eficientemente con otras técnicas de inspección. Quería además agradecer a los coautores de este trabajo, a los colaboradores y sobre todo pues, al tener en cuenta que estos son resultados de investigación, pues al apoyo económico que hemos recibido de distintos proyectos y a Airbus y a Teams, que nos ha permitido hacer ensayos de las reparaciones y de los paneles. Así que muchas gracias por vuestra atención. Esto. Pues muchas gracias a ti, María, por esta ponencia tan completa. Y ahora pues abrimos el turno de preguntas y respuestas. Sí, bueno, supongo que tras esta ponencia tenéis ahora mismo que asimilar muchos conceptos. Después del webinar, en los próximos días, os enviaremos un link al mismo para que lo podáis visualizar de nuevo y también os facilitaremos el correo de María para cualquier duda que os pueda ir surgiendo. Tenemos una primera pregunta, María, que dice: ¿cómo se ven afectadas las uniones adhesivas por el fenómeno de envejecimiento? Y si tenéis datos. Bueno, lo que hemos observado, hemos hecho algunos ensayos ya de envejecimiento, en este caso es envejecimiento por inversión, y lo que hemos visto es que nuestro sensor sigue teniendo capacidad de monitorización, las propiedades mecánicas tampoco se ven afectadas mucho, por lo tanto es un dispositivo, bueno, tenemos que hacer otro tipo de ensayos, no solo de inmersión, pero pensamos que, vamos, por ahora lo que hemos observado es que sigue funcionando correctamente. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues tenemos, mira, siempre cuando dices que no hay preguntas, surge una pregunta. Comenta Francés Robles, en este caso sí que sabemos quién es, muy interesante la verdad, en estos ensayos, ¿qué fiabilidad existe en la repetitividad de los ensayos? Es decir, ¿los valores son normalmente parecidos o hay desviaciones?
Normalmente solemos ensayar 3 probetas de cada uno de los ensayos que os he mostrado, y en el caso de las propiedades mecánicas os he mostrado cuál es la barra de error, pero la respuesta eléctrica es bastante reproducible. Así que en ese sentido la fiabilidad por nuestra parte está garantizada. Muy bien. Pues bueno, si os parece, vamos cerrando el webinar. Invitaros a todos a compartir con nosotros el próximo mes de julio, el día 10. Tendremos el siguiente webinar de AEMAC. Y una vez más, María, pues agradecerte tu tiempo, tu compromiso con AEMAC y, bueno, pues haber estado este ratito con nosotros compartiendo todo tu conocimiento en materiales compuestos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues lo dicho, os esperamos en el siguiente webinar de AEMAC. Un saludo a todos. Saludos.